Ya, vamos a empezar de una vez con la ayudantía. Esta vendría a ser la ayudantía 7, ¿ya? No estoy tan seguro cómo van con el ingeniero. A lo que yo vi ya están por múltiples etapas, pero a lo que él me comentó, él ya había iniciado este tema hace 2 semanas. Así que no estoy tan seguro de eso, pero esta es la primera parte del tema. La anterior ayudantía, la ayudantía 6, que también ya está en el Classroom, este, son los conceptos básicos, ¿ya? A ver. Solamente para recordar un poquito, se lo voy a mostrar. Ya, estos son los conceptos básicos. Ya, a ver, a lo que me comentó el ingeniero, su segundo parcial va a ser este tema, solamente este tema, a lo que él me dijo antes de su primer parcial. Ya, este tema es relativamente fácil por el hecho de que no tiene tanta complicación. Lo que podría ser que les cueste un poco a ustedes va a ser la gráfica, ¿ya? Y es una gráfica también súper sencilla, así que tampoco usted tiene que llevar una gráfica de un libro o algo como decimos en destilación, para nada. Es, usted mismo va a graficarlo y es parecido a los platos de destilación. Igualito, son platos que usted va a graficar y luego más o menos que para decir cuántas etapas va a tener esta lixiviación, ¿ya? En general, la lixiviación, como ustedes ya han visto con el ingeniero, trata de decirnos, trata de decirnos la extracción que sucede con un soluto en un determinado compuesto, ¿no? Por ejemplo, no sé, eh, se quiere sacar sal, digamos, ¿ya? Y la sal puede estar entre la arena, digamos. Entonces, uno en sí quiere sacar un soluto que está presente en una mezcla donde puede estar tanto el soluto como el inerte, ¿no? Eso era lo que creo que estaban viendo ustedes su primera clase virtual. Él estaba explicando un poco de eso. Y más que todo, usted tiene que entender las definiciones que son soluto, disolvente e inerte, ¿ya? Soluto siempre va a ser nuestro objetivo a extraer. Es lo que tú quieres extraer. Por ejemplo, acá creo que era remolacha. Metían remolacha acá y ustedes no sé si saben que la remolacha tiene demasiada azúcar. Entonces sacaban azúcar, sacaban esa sacarosa, creo que se llama, de la remolacha, ¿ya? Este, en sí, nosotros como la caña de azúcar, igual usted saca este, el compuesto, el líquido que está en rico en azúcar de la caña, ¿correcto? Entonces, el soluto, por decirlo así, es tu objetivo, es lo que vos querés extraer, ¿ya? Y esta extracción sólido, líquido, 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 que van a ver igual, eh, es muy importante en la industria. Quieran o no, nosotros vamos a trabajar en X industrias y vamos a ver presente la lixiviación. Sí o sí se ve presente la lixiviación. Entonces, es un tema muy bonito, es un tema no tan complicado, pero usted tiene que entender bien las partes que va a hacer o va a conformarse este tema, ¿ya? Acá lo coloqué, soluto, disolvente, inerte, extracto y refinado. Eso lo vieron con el ingeniero. Soluto es lo que nosotros queremos obtener, ¿no? Aceite, azúcar, etcétera. El disolvente va a ser la parte, o mejor dicho, el líquido que es capaz de extraer un extracto, ¿no? Por ejemplo, creo que el ingeniero dijo que ocupaba hexano, creo que para sacar el aceite de la soya, puede ocupar igualmente agua, también un buen disolvente el agua. Así que hay una infinidad de disolventes que son líquidos en sí, pero aquí viene lo interesante. Y eso es lo que muchos tanto se equivocan demasiado en este tema, tanto con el ingeniero Lapaca, con la ingeniera Moyoja, con los dos docentes se equivocan lo mismo. ¿Cuál es el principal error? Que usted piensa que el disolvente siempre va a ser agua, y no es así. En el sentido de que el disolvente hay casos excepcionales donde va a tener una composición en peso, o sea, va a tener un peso, va a tener una fracción en peso, no va a ser netamente líquido, ¿ok? Entonces, esas excepciones sí llega a pasar y sí a hacer un cambio, y lo vamos a ver ahorita en la ayudantía de hoy día. Esta es la ayudantía que teníamos que haber visto el anterior sábado, pero
ese es el caso más especial o son casos que se puede presentar. Por lo general no se presenta, ¿ya? Con el ingeniero espero que vean un ejercicio así. Yo igualmente voy a tratar de enseñar uno con ese caso, pero van a darse cuenta que el ingeniero siempre va a decir que el disolvente es netamente líquido. Y eso lo vieron, netamente hexano. A veces no es así, ¿ya? Y ya luego tenemos el inerte. Ya sabemos que el inerte es prácticamente la composición que no interactúa con nada. O sea, en otras palabras, el inerte entra por acá, por la entrada, y va a salir lo mismo por la parte inferior. O sea, el inerte es prácticamente un compuesto que no interactúa con absolutamente nada. ¿Ok? Este, eso te lo va a especificar el enunciado. Tampoco es que tú tienes que adivinar cuál va a ser el inerte. Eso es lo bueno de este tema, que el enunciado te va a especificar cuánta cantidad de soluto hay, cuánta cantidad de inerte hay, cuánta cantidad de disolvente va a haber, ¿ya? No tienen que hacer prácticamente balances para encontrar todo eso, ¿no? Vamos a hacer balances y vamos a hacer cálculos para encontrar lo que viene ahora, lo que viene a ser el extracto y el refinado. El extracto y refinado viene a ser prácticamente lo más importante de nuestro tema. Y acá lo pueden ver mejor, ¿ya? Miren, este es como un extractor, ¿ya? Un extractor. Este igual lo han visto con el ingeniero, pero múltiples etapas, ¿ya? Este es una sola etapa, más sencillo. Acá entra la alimentación, entra la soya, ¿correcto? Entra la soya, los granos de soya y entra también una parte que es inerte, ¿ya? Una parte que no va a interactuar absolutamente con nada. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos el flujo superior, ¿no? El flujo superior, que viene a ser la letra E, que viene a ser el extracto, viene a ser el aceite de soya que tú vas a sacar, ¿no? Eso lo vieron con el ingeniero. Va a ser el aceite que vos vas a obtener de haciendo esta operación unitaria, vas a obtener un aceite, ¿ya? Eso se llama extracto. Este extracto va a tener su composición líquida, ¿ya? Luego, acá abajo, en la parte izquierda, tenemos un disolvente. El disolvente viene a ser, como les comentaba, el líquido, o no 100% líquido, que puede tener su composición en peso, pero que va a hacer que interactuando con la alimentación va a generar esta lixiviación. Si usted mezcla el disolvente con la alimentación, se va a poder producir dentro de una lixiviación esa extracción del aceite y te va a quedar como sobrante un refinado. En otras palabras, si ustedes se recuerdan un poquito a destilación, este sería el destilado y este sería el residuo. En otras palabras, si lo quieren ver así, el destilado era el componente rico en lo que nosotros queremos obtener, ¿no? Que viene a ser el extracto. Tú quieres obtener un componente del aceite de soya, de la soya, tú quieres obtener el aceite. Entonces el aceite será prácticamente lo que llamamos extracto o lo que llamamos el destilado, ¿no? Y lo sobrante viene a ser el refinado. El refinado es la parte donde prácticamente, y el ingeniero les comentaba, ¿no? Viene a ser la harina de soya, ¿no? Viene a ser lo restante, que es lo que vos no querés obtener, prácticamente lo que te sobró, ¿no? También igual en la caña de azúcar, prácticamente te sobra también, tiene su propio refinado la caña de azúcar, tiene esos restos que no son lo que nosotros queremos obtener, que van a ser el azúcar, ¿correcto? Entonces, aquí lo interesante es, como les comentaba, acá dice I igual a inerte, I igual a inerte. Yo les decía que el inerte no se relaciona o no interactúa con absolutamente nada. Y eso sucede. Si se dan cuenta, la misma cantidad de inerte que entró acá va a ser la misma que salió. Porque al fin de cuentas, el inerte no le pasa nada. El inerte no va a ser relacionado con absolutamente nada. Así que va a ser lo mismo que entró y lo mismo que salió. Entonces, ¿tiene coherencia que yo lo tome en este balance o lo tome en este ejercicio? Lo vamos a ver. ¿Por qué el inerte está acá? Y tiene su propia función y lo vamos a ver, ¿ya? Entonces acá nosotros vamos a tener refinado, ¿ya? Usted va a tener un refinado, entonces van a ser dos partes. En sí son cuatro partes que nosotros podemos ver en la lixiviación, ¿ya? Alimentación, disolvente, el extracto y el refinado, ¿ya? Ahora, ¿qué significa la letra N? Que también es muy importante saber qué significa la letra N, N1, ¿ya? N1 significa, acá lo tenemos, a ver.
para que lo vean. N1, que viene a ser la parte refinado, dice que la retención de solución por el sólido inerte del refinado. Acuérdense que yo les comentaba que el inerte es lo mismo que entró y lo mismo que salió. La letra N está justamente en la salida del refinado. Entonces, el kilogramo de inerte, que sí o sí va a haber en la salida, va a ser igual al kilogramo de solución a los kilogramos de la mezcla, ¿no? Esta es una mezcla. Soluto más disolvente es una mezcla y se le llama solución retenida. En otras palabras, esto viene a ser más que todo una pequeña solución que usted igualmente va a tener al momento de acabar la lixiviación. Lo mismo que en destilación, ¿no ven? Siempre te sobraba, ¿qué cosa? El producto más pesado, ¿correcto? Pero también nosotros vamos a tener en lo que viene a ser el, en esta lixiviación, tú vas a obtener igualmente un residuo, y el residuo viene a ser N1, ¿ya? Y N1 interactúa con el inerte, interactúa con lo que viene a ser los kilogramos de solución, ¿ya? Entonces, en sí usted tiene que saber eso, nada más. Es lo principal, la principal teoría, ¿ya? Y ya viene a ser las composiciones, ¿no? X y Y. Nosotros habíamos visto que en el gráfico ahorita vimos X y Y, ¿ya? X viene a ser para el refinado y Y viene a ser para el extracto, ¿no? Para las salidas que va a tener tu lixiviación. Y aquí también es muy importante entender qué significa esto. Si se dan cuenta, tiene la misma ecuación. Tiene kilogramo de soluto sobre kilogramo de soluto más disolvente, kilogramo de soluto más disolvente. Prácticamente tienen la misma ecuación, soluto, solución, soluto, solución. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Uno está en base al sólido inerte y otro está en base al extracto, ¿ya? Eso lo vamos a ver ya prácticamente en el ejercicio. Se van a dar cuenta la diferencia que va a tener X y Y, ¿ya? Y esto ya viene a ser la letra N, que viene a ser la retención de solución, que como les comentaba, kilogramos de inerte sobre kilogramos de solución retenida. Estas ecuaciones ya tienen que ir haciendo su formulario y tienen que ir colocando estas ecuaciones sí o sí, porque este es lo más complicado, entre comillas, saber identificar qué colocar en en esta fracción. Qué coloco arriba y qué coloco abajo. Es sumamente importante que usted sepa hacer eso. Así que conmigo vamos a ver ahorita en un ejercicio para que lo entiendan mejor. ¿Ya? No se preocupen. Ya. Ahora yendo a la ayudantía, que sí nos toca hoy día, copié lo mismo, ¿no? N1, kilogramos de inerte, kilogramos de solución retenida. La solución retenida se hace referencia al refinado, ¿ya? El refinado, como les comentaba, era el residuo, lo que te quedó, ¿correcto? Y ese residuo que te quedó prácticamente viene a ser el kilogramo en solución. Lo que el kilogramo, cuánto quedó de una parte de soluto y una parte de disolvente, cuánto es lo que te sobró, ¿ok? Porque no siempre lixiviación, usted siempre tienen que saber que no toda operación extrae o hace un proceso al 100%, ¿no? Puede ser que este proceso no esté al 100% y obviamente todo el soluto nosotros no lo hemos extraído. Entonces, esa parte que no llegamos a extraer, junto con lo que tiene el disolvente, va a salir por la parte inferior, por el flujo inferior. Y eso es el refinado, en otras palabras, ¿ya? Entonces, esta solución retenida, esta solución retenida, nosotros es igual a qué cosa, al inerte con el refinado. Entonces, en otras palabras, el refinado va a ser igual al inerte y la solución retenida. Tienen que saber lo siguiente. En sí, este parcial que ustedes van a tener sobre este tema, su pregunta de examen siempre va a ser, dígame, el flujo en el extracto y el flujo en el refinado. Eso es lo principal. Sí o sí usted va a tener estos dos. Es por eso le digo, es un tema muy parecido a destilación, pero no estamos viendo ya etanol y agua, ¿no? Podemos ver un diferente de compuesto y, como les digo, también no vamos a estar hablando de líquido y vapor, ¿ya? Netamente estamos hablando de un sólido y estamos hablando de un líquido, ¿ya? No tiene tanta coherencia, pero sí tiene algo similar en el sentido que usted quiere saber
lo que prácticamente queremos obtener y lo que te sobró. En otras palabras, es muy similar a eso. Entonces, tampoco yo creo que van a tener problemas, ¿ya? Entonces, acá tenemos ya las ecuaciones, ¿no? Y también el ingeniero les mostró. Hicimos el balance total de solución. ¿Cómo es? Entradas igual a salidas, ¿correcto? Alimentación más destilado es lo que entró y lo que sale va a ser el extracto y el refinado. Se dice lo siguiente, que toda esta igualdad, todo esto, o sea, el extracto más el refinado o la alimentación más el destilado, mejor dicho, el disolvente, va a ser lo mismo a una mezcla. Una mezcla en el sentido de que son dos compuestos, ya sea alimentación o disolvente, ya sea extracto o refinado, se le llama mezcla, ¿ya? Así se le llama. ¿Por qué se le llama mezcla? Nos vamos a dar cuenta que nos va a servir más adelante. Ahorita se va a entender un poco mejor. Miren, entonces, en otras palabras, si usted quiere calcular el extracto, yo le coloco extracto 1 porque como ustedes saben, esta es una sola etapa. Han visto con el ingeniero, creo que en la anterior clase o la anterior, la del martes, creo, han visto de esto como 3 veces, ¿no? Entonces, esta es una sola etapa. ¿Puede tocar en su examen una sola etapa? Puede tocar. Igualmente vamos a ver más etapas, ¿ya? Pero esto es lo más sencillo para que lo puedan entender mejor. En sí, nosotros acá tenemos, ¿qué cosa? Un extracto 1, ¿no? Es una sola etapa, va a ser 1. Y tenemos el refinado. Ya, entonces, si usted quiere saber, este extracto va a ser igual a la alimentación, que te lo da de dato, el disolvente, que te lo da de dato, menos el refinado. ¿Ya? Y el refinado tú no lo tienes. Tú no, tú tienes que calcularlo también el refinado. ¿Ya? Y vamos a ver cómo. Y acá está, prácticamente, este es el refinado. El sólido inerte sobre la retención, ¿no? La retención de solución por sólido inerte en el refinado. ¿Ya? N1, en otras palabras, ¿ya? Entonces, nosotros acá vamos a tener una composición para la mezcla, ¿ya? X. Nosotros tenemos acá una composición para la alimentación, una composición para el destilado, y esta mezcla dice que la suma del extracto más refinado tiene su propia composición, que va a ser XM, ¿ya? Esta composición igualmente puede ser pregunta y usted lo va a tener, ya está hecha la fórmula, prácticamente no hay muchos sentido en eso, pero literalmente acá está la fórmula para poder calcularlo, ¿ya? Ahora, otra parte, miren, yo acá, ¿qué cosa? Yo en vez de colocar extracto 1 y más refinado, le coloqué mezcla, ¿no? Eso está acá, ¿se dan cuenta? ¿Qué pasa si nosotros, a ver, creo que lo coloca acá, sí, este, no, ya no importa. A ver, en esta parte, nosotros, que dice balance total de absoluto, solo ese, miren lo siguiente. Aquí nosotros tenemos prácticamente lo mismo que acá, solamente que ahora yo no coloqué mezcla, coloqué el extracto 1 y el refinado 1, pero a su vez colocamos, ¿qué cosa? Las fracciones en peso. Por eso dice desoluto, ¿ya? No solución. Prácticamente es lo mismo que hicimos. Balance total de absoluto, balance total de absoluto. Son iguales, pero aquí simplemente yo le coloqué mezcla para como que acortar un poquito y para poder encontrar esta fracción de mezcla, ¿ya? Ahorita se van a dar cuenta para qué nos va a servir. Pero lo interesante acá es que si yo no hago este artificio que dice que coloqué mezcla es igual a extracto más refinado, ¿qué pasa si yo no lo hago? ¿Qué pasa si yo agarro y en el extracto coloco su fracción en peso, que está acá, Y1, y su fracción en peso para el refinado, X1? Se dice que por etapa ideal, y eso también el ingeniero les mostró, por etapa ideal o teórica, se igualan, ¿no? La fracción en peso de cada uno de esos dos, tanto para el extracto como para el líquido, son iguales. Dice que teóricamente llegan a ser iguales al ser, creo que le decía que era el mismo líquido o la misma composición, pero usted simplemente tiene que saber eso, ¿ya? Tiene que saber que idealmente nosotros podemos decir que la composición del extracto y la composición del refinado en la última parte, en la salida, va a ser iguales, ¿ya? Y1 igual a X1. Entonces, prácticamente, si me está diciendo esta relación, ¿se dan cuenta acá? Acá podría yo reemplazarlo, y eso hice acá. Reemplacé Y1 y Y1, prácticamente tengo una, una variable que son similar. Hagamos factorización y sacamos Y1. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros ya tendríamos otra ecuación para poder calcular la composición que va a tener el extracto.
en otras palabras, ¿ya? Y esto es igual a ¿qué cosa? A x1. Es lo mismo, ¿no? Acá seguimos diciendo la misma regla. Etapa teórica, en otras palabras, usted ya puede calcular tanto la composición que va a tener el extracto como la composición que puede tener el refinado, que también viene a ser pregunta de examen, ¿ya? Y lo último que también usted debería saber es la recuperación, ¿no? Igual creo que les mostró. La recuperación significa en sí el porcentaje o la cantidad que nosotros prácticamente hemos extraído, ¿ya? Entonces, tienen la siguiente ecuación: el extracto por su composición y la alimentación por su composición. Esa es la ecuación en sí, ¿ya? Eh, Esto es teoría, ¿ya? Teoría y demostré las ecuaciones. No hay mucho en qué pensar en esa parte. Ahorita lo vamos a ver con un ejercicio y lo van a entender mucho mejor, ¿ya? Este va a ser el ejercicio. Creo, no sé si por lo general creo que el ingeniero sí lo llega a hacer, pero mejor los explico a mi forma y a ver si lo entienden mejor, ¿ya? Igualmente vamos a hacer más ejercicio conmigo. Este, sobre todo, sobre todo lo que me importa es que sepan, sepan relacionar bien todo. Denme un segundito, a ver. Ya. Ahora sí, vamos a empezar. Y voy a copiar lo que viene a ser el enunciado y empezamos, ¿ya? Ya, ahí está. Ahí lo tenemos. Ya. Por lo general, lo más típico viene a ser la soya, ¿no? Pero como les digo, puede ser caña de azúcar, puede ser un montón de cosas, ¿ya? Entonces, por esa parte tampoco es que sea único. Hay un montón de ejemplos de lixiviación que usted va a poder llegar a encontrar. Así que bueno, a ver, veamos. Dice que en la lixiviación, en una sola etapa de aceite de soya extraído de escamas de soya con hexágono, acuérdense que nosotros vamos a tener un montón de disolventes. Entonces, hexano sería, ¿no? No hexágono. Hexano, ya. Dice que 100 kilogramos de soya contiene 20% de aceite en peso, ¿ya? Miren, por lo general, la alimentación usted tiene que saber que no es 100% soluto, ¿no? Eso también se aplica para la caña de azúcar, se aplica para un montón de compuestos que no son 100% soluto. Así que en sí, a vos te va a dar una alimentación y te va a especificar siempre qué porcentaje va a tener en peso lo que vos querés extraer. En este caso, ustedes saben que en la soya se quiere extraer el aceite, ¿correcto? Por eso más que todo te está dando directamente el porcentaje de aceite. Ya. Entonces, en otras palabras, nosotros podemos decir lo siguiente. La alimentación es igual a 100 kilogramos de soya, ¿no? 100 kilogramos de soya. Ya. Eso es lo que nosotros tenemos para lo que viene a ser la alimentación, ¿ya? La alimentación son los 100 kilogramos de soya. Ya, sigamos. Ahora, te está diciendo que 20% de aceite en peso se tratan con 100 kilogramos de hexágono. Ya. Dice que estos 100 kilogramos que contiene 20% de aceite en peso. O sea, de estos 100 kilogramos, solamente el 20% va a tener lo que viene a ser eh, el soluto, ¿no? El aceite. Y el otro por ciento ya va a ser lo que me sobre. Prácticamente sería el inerte, ¿correcto? Porque acuérdense que la alimentación se puede dividir en qué cosa. La alimentación, chicos, puede llegar a ser soluto, puede llegar a ser inerte y también hay casos excepcionales que se puede meter una parte de disolvente dentro de la alimentación. Pero creo que con el ingeniero no lo ven, ¿ya? Pero por lo general, en la alimentación usted va a tener un soluto y un inerte, ¿ya? Entonces dice que el 20% de este soluto, de esta alimentación, es soluto. Y el 80% sería el inerte, ¿correcto? Entonces,
nosotros podríamos, o nosotros nos damos cuenta de eso, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería? Sería así, ¿no? Sería que la composición de la alimentación, pensando en destilación ya, 20% en peso, ¿ya? Entonces, ahí lo tendríamos, ¿ya? Ahora, ¿qué te dice? Dice que esto se trata con 100 kilogramos de hexano, ¿ya? Y entonces, ahí, como les comentaba, siempre te va a decir la cantidad de disolvente que vos vas a ocupar para poder hacer la lixiviación, que son los 100 kilogramos. Aquí en sí, a ver, ¿cómo sería? Miren, eh, voy a colocar así, pero los nombres, ¿ya? Pero después van a darse cuenta que es mejor colocar directamente 100 kilogramos de disolvente y 100 kilogramos de mezclado de soya, ya, de soluto, ¿ya? Pero por ahí ya, por ahora sí. Dice que el valor de N para la corriente inferior de suspensión es constante e igual a 1,5 de sólido insoluble sobre el kilogramo. A ver, le comentaba que el valor de N, o esa retención que nosotros tenemos, que decimos N, se encuentra en el refinado, o sea, en el flujo interior. Justamente acá dice la corriente inferior, ¿no? Entonces, como les comentaba, sí o sí te tienes que especificar este valor. Te tiene que dar la N, ¿ya? La mayoría de los ejercicios te lo deben de proporcionar, porque con esa N usted va a poder hacer los diferentes cálculos. Y ahorita usted lo va a ver. Entonces dice que 1,5 kilogramos de sólido insoluble sobre el kilogramo de solución retenida. ¿A qué llamamos sólido insoluble? ¿Insoluble qué es? Que no se relaciona. En otras palabras, que no le sucede nada, que no se puede, que no va a afectarle todo el proceso de lixiviación, ¿correcto? No, el sólido no se puede hacer nada con ello. Entonces sería el kilogramo de inerte. A eso le llamamos inerte, ¿ya? A eso usted le va a llamar inerte. En sí, el inerte, ¿qué sería? En el caso de la soya, la harina, ¿no? Eso les comentaba el ingeniero. Va a ser la harina, ese sólido inerte o ese sólido que no se interactúa. Ya, sigamos. Dice que calcule la cantidad y la composición de la corriente del flujo superior e inferior que sale de la etapa. Como yo les mostraba, quiere que tú puedas, ¿qué cosa? Tú puedas definir, tú puedas definir las cantidades de la cantidad de extracto y la cantidad y las composiciones que va a tener el extracto como refinado. ¿Ya? Entonces, ahí lo tenemos. Ya, no importa. Ahora sí, continuemos. ¿Qué más podemos hacer? Nada más, no nos dan más datos, ¿correcto? Entonces, voy a colocar resolución. ¿Cómo haríamos este ejercicio? ¿Cómo yo puedo calcular cada uno de ellos? A ver, por una parte, usted tiene que saber ahorita de la alimentación qué porcentaje va a ser soluto y qué porcentaje va a ser inerte. Es lo principal. Entonces sería, determinamos la cantidad de soluto en la alimentación. Entonces sería de la siguiente manera. Sería así. A ver, el soluto va a ser igual ¿a qué cosa? A los 100 kilogramos de soya multiplicado por los 20% en peso, ¿no? Acuérdense que la alimentación no es 100% soluto. Nunca va a ser 100% soluto. En ningún caso, nunca nosotros vamos a tener un caso en el que una alimentación sea 100% el soluto. Siempre tiene más derivados, ¿ya? Y en este caso de la soya funciona así. Entonces, ¿acá cómo sería? Sería 20 kilogramos, que nosotros le decimos de aceite al soluto, ¿no? 20 kilogramos de aceite. O en peso de aceite, ¿no? De aceite en peso, ya. ¿Y qué tenemos? Entonces, el inerte será, ¿cuánto será el inerte de esta alimentación? Como les decía yo, nosotros vamos a tener en la alimentación tanto soluto como inerte y hay casos que se puede ver un poco de disolvente dentro de la alimentación. Llega a haber casos, ¿ya?
Eso pasaba con la ingeniera Muñoz. No estoy seguro con el ingeniero La Paca si lo muestra, pero creo que no. Así que tampoco se preocupen. Pero les digo por si acaso, cualquier ejercicio sale y después ustedes van a decir, pero acá solo dijo que es soluto inerte. No siempre. Igualmente en el disolvente, no siempre es solamente líquido. No es siempre solamente disolvente. Puede tener parte de aceite, ¿ya? Eso quiero aclarar. Entonces el inerte va a ser lo restante, ¿correcto? Si el 20% es aceite, el soluto, entonces el 80% va a ser harina, ¿ya? El 80% va a ser la harina. Acuérdense que es muy importante que usted determine esto. Sí o sí es muy importante y ahorita lo va a entender mejor. Entonces sería kilogramos de harina, ¿ya? Y aquí lo tenemos, ¿ya? Ahí está. Listo. Ese es el primer paso. El primer paso va a ser así. Por lo general, o te puede dar porcentaje o no te lo va a dar. O te va a decir directamente 20 kilogramos de soluto, 80 kilogramos inerte. Puede ser de esa manera. Hay varias formas que te puede decir el enunciado. ¿Ya? Listo. Por esa parte usted ya puede un poco darse cuenta la manera que nosotros podemos llegar a trabajar. Ahora, como recomendación, yo les comento que es lo mejor que usted puede hacer es determinar lo que viene a ser este, el refinado. Aunque no les parezca bien, o sea, por lo general yo he visto que empieza con el extracto, pero es porque con ecuaciones, etcétera. Pero mi recomendación es que usted empiece con el refinado. Y es más fácil y se va a dar cuenta, el propio ingeniero igual empieza con el refinado. Van a ver. Entonces sería cálculo del refinado. A ver, habíamos recordado y habíamos visto, y les mostré ahorita, vean en claro si quieren ver, si me quieren seguir mejor. Dice que el refinado es igual, dice que es igual al kilogramo de inerte sobre el kilogramo de solución retenida. ¿Ya? Y esto dice que era igual a qué cosa? Al kilogramo de inerte sobre N1, ¿correcto? Eso es. Eso viene a ser esta, este valor. Así se calcula lo que viene a ser el refinado, ¿ya? Así se lo va a llegar a calcular, ¿ok? Entonces, nosotros aquí, ¿qué podemos obtener? Y nos vamos a dar cuenta que nosotros podemos llegar a sacar lo que viene a ser el refinado. Miren, dice que el refinado va a ser igual, a ver, ¿el inerte qué es? El inerte es el valor o la cantidad que entra por la alimentación. El inerte son 80 kilogramos de harina. Voy a colocar, como les decía, ya no nos conviene colocar acá así. Conviene colocar kilogramos de I. Y acá, ¿qué vamos a tener? Miren, tenemos lo siguiente. Tenemos que, dice que 1,5 kilogramos insoluble o kilogramo inerte equivale a un kilogramo de solución. ¿Se dan cuenta? Dice que 1,5 de sólido insoluble o sólido inerte es lo mismo que un kilogramo de solución. Entonces yo copio lo mismo que acá. N1 o N, ahí está. ¿Se dan cuenta? Solo estoy reemplazando. Entonces, ¿qué me quedaría en esta fracción? Te va a quedar kilogramos en solución retenida, ¿no? Esta ecuación ya está dada, así que tampoco tienen que ustedes mismos cranear muchas cosas. Literalmente, la solución ya está hecha. Entonces acá sería kilogramo de solución retenida. Así se calcularía el refinado, la cantidad de refinado que va a tener nuestra lixiviación, ¿ya? En una sola etapa, ¿ya? Eso quiero aclarar igual, porque hay muchas maneras de verlo, ¿ya? No les mostré, pero hay de una sola etapa, de etapas múltiples, va a tener con soluciones retenidas, o sea, refinados variables, constantes, un montón, ¿ya? Y lo vamos a ver, son creo que unos 3, 4 casos, pero se repite prácticamente lo que estoy haciendo yo ahorita, es muy similar a lo que vamos a hacer más adelante, ¿ya? Entonces, ya calculamos el refinado, ¿correcto? Ya calculamos el refinado. Ahora podríamos calcular el extracto. Y nosotros habíamos dicho lo siguiente. ¿Se acuerdan que por balance, cómo era? La alimentación más
el disolvente es igual al extracto más el refinado. Este es balance de masa, ¿no? Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Eso siempre se aplica. Entonces, el refinado va a ser lo mismo. ¿A qué cosa? Va a ser lo mismo a la alimentación que, ¿cómo sería? La alimentación va a ser en base, a ver, la alimentación son 100 kilogramos, ¿correcto? Son los 100 kilogramos y el destilado son otros 100. Pero, a ver, pensándolo mejor, ¿tiene un poco de sentido que yo haga o que yo coloque eso? No. Y ahorita me voy a dejar entender por qué. No tiene mucho sentido porque nosotros tenemos que ver lo siguiente. Nosotros para poder reemplazar en esta ecuación, tenemos que hacerlo en base a lo que viene a ser la alimentación, ya no va a ser netamente los 100 kilogramos. La alimentación va a estar en base al propio soluto, ¿ya? Y ahorita me van a dejar entender mejor. A ver, aquí se ve mejor. Aquí lo voy a mostrar mejor. A ver, la alimentación, aquí era igual. La alimentación yo les comentaba que es igual a qué cosa, a los kilogramos de qué? Los kilogramos de inerte más los kilogramos de soluto, ¿correcto? Nosotros sabemos, y ya se va a acabar la reunión, recién me di cuenta, voy a finalizarla y se vuelven a entrar al link ya. Espérenme unos 5 segundos, 6 segundos y se vuelven a entrar al link, por favor. Ya, vamos a continuar hasta que se vayan uniendo los demás. A ver, quiero que lo vean mejor de esta forma porque lo van a entender un poco mejor, ¿ya? A ver, habíamos dicho que la alimentación es lo mismo que decir kilogramo de inerte más kilogramo de soluto, ¿correcto? Eso es la alimentación, ya. Más, ¿qué más vamos a tener con respecto al disolvente? El disolvente te dijo que era 100% 100 kilogramos de hexano, ¿no? En sí, no tiene una composición de soluto, no tiene nada, ¿correcto? Así que literalmente, el disolvente 100% y un kilogramo de 100% hexano. Ya, está bien hasta ahí. Igual, ya. ¿Igual a qué? A lo que viene a ser el refinado, el extracto más el refinado. ¿El extracto qué cosa es? Dice que el extracto es lo mismo que el soluto más su disolvente, ¿ya? Dice que el propio extracto tiene una composición de soluto más disolvente, ¿ya? Eso también quiero aclarar ahora que lo veo mejor. El extracto no es 100% soluto, ¿ya? No es 100% soluto. No es como en el caso de destilación que nosotros decíamos 100%, bueno, ni siquiera era 100% el destilado, ¿se acuerdan? El destilado por lo general era 98%, 95% de destilado, ¿se acuerdan? O sea, sí existe una fracción de disolvente en el flujo superior. Es muy poca, pero va a existir, ¿ya? Eso quiero aclarar. Entonces, el propio extracto dice que es kilogramo de soluto más kilogramo de disolvente, ¿ya? Más el refinado. El refinado es la sobra, es lo sobrante. Nosotros acá tenemos qué cosa? Que el refinado dice que tiene lo siguiente, es una solución retenida. Una solución retenida o son las sobras que netamente te quedó. Ahora, dice que el refinado tiene tanto como inerte, como nosotros comentábamos, hay un inerte en la parte inferior en la parte que entró y salió, es lo mismo. Nosotros vamos a tener el disolvente, como yo les decía, va a contar con un disolvente, obviamente, y va a tener también su parte de soluto. Entonces, en otras palabras, para que me entiendan un poquito mejor, yo estoy desglosando en sí las cantidades que va a tener cada uno de ellos. La alimentación tiene sus kilogramos de inerte y sus kilogramos de soluto. El destilado tiene solamente destilado, ¿ya? El extracto no es 100% soluto, tiene su parte de soluto y disolvente. Y el refinado son las sobras de todo. Son las sobras del soluto, son las sobras del disolvente y son las sobras del inerte. O bueno, netamente el inerte, porque el inerte no tiene sobra, ya. Entonces,
acá nosotros tenemos lo siguiente. Miren, y acá lo va a entender mejor. ¿Por qué yo no reemplazo 100 acá? ¿Por qué yo no reemplazo estos 100 en esta parte de acá, en este balance de acá? Miren, me está diciendo en otras palabras que este inerte que usted tiene acá va a ser el mismo que el inerte que va a tener el refinado. En otras palabras, si se da cuenta, el inerte como no interactúa en todo este ciclo, en toda esta lixiviación, el inerte prácticamente no está presente o no está haciendo prácticamente nada. Y ahora la pregunta también puede ser, entonces, ¿de qué me sirve el inerte? ¿De qué me sirve yo saber el inerte? El inerte te sirve netamente, chicos, para saber el refinado. Si se dan cuenta, es donde lo ocupamos. Kilogramo de inerte nos sirve para saber el refinado, nada más, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué te quedaría? Si yo quiero deshacerme de ese inerte que al fin de cuentas entra y salió lo mismo, entonces, en otras palabras, no es como que muy importante en este balance, entonces lo vamos a obviar, ¿ya? Lo vamos a eliminar, porque prácticamente viene a ser lo mismo, ¿ya? Entonces yo agarro y sumo todo esto, obviamente, acá vamos a quitar este inerte, ¿correcto? Listo. Ahora sí, ahora sí podemos nosotros reemplazar, ¿ya? A ver, entonces en otra palabra, ¿cuántos kilogramos de soluto entra por la alimentación? Entra 20 kilogramos, perdón, 20 kilogramos de soluto, más ¿cuántos kilogramos de disolvente entra? 100 kilogramos. 100 kilogramos de disolvente. Igual, ¿qué más tenemos? Tenemos el extracto, que es lo que queremos saber. Entonces, mi consejo es que vuelvan a colocarlo, más el refinado. Por más que yo agarré y les coloqué, bueno, el refinado no está acá, ¿no? No tenemos el inerte acá. Entonces, ¿por qué estoy volviendo a reemplazar el refinado? Dense cuenta que el refinado en sí es una solución retenida. ¿Y qué es una solución retenida si aún no entienden? Solución retenida es soluto más disolvente. Eso es una solución retenida. Entonces, ¿está correcto que yo reemplace R1 para kilogramos sobre disolvente más solución? Está correcto, porque al fin de cuentas no me importa tener el inerte acá o no tenerlo, porque al fin de cuentas se repite. Entonces, el inerte es como que lo que más vas a obviar, no lo vas a tomar en cuenta casi nunca, ¿ya? Eso quiero aclarar. Entonces, esto significa kilogramos de solución retenida, que viene a ser esto de acá. Si se dan cuenta, el inerte se simplificó, no está dentro de estos 53, no está dentro, ¿ya? No lo estamos tomando en cuenta en estos 53. Entonces, en otras palabras, ¿cómo te va a quedar esto de acá? ¿Cómo te va a quedar este, el extracto? Te va a quedar toda esta parte de acá sobre, bueno, mejor dicho, no sería división, ¿no? No sería fracción, no estoy multiplicando, menos esto de acá, menos kilogramos de soluto más disolvente. Y ahí está. Y aquí lo tenemos el extracto, en otras palabras. ¿Ya? Si se da cuenta, si no hubiese ido un poco mal, si nosotros acá reemplazábamos directo lo que viene a ser el, los 100 en la alimentación, ¿ya? Estaría mal, ¿ya? Eso quiero aclarar porque es el principal error igualmente que yo llego a ver, que muchos tienen. Entonces, igualmente yo sé que lo van a ver esto con el ingeniero, no sé si ya lo han visto, pero saquen sus dudas también con él, ¿ya? Pregúntenle bien, porque aquí, aunque se ve fácil, entre comillas, solamente son reemplazar ecuaciones, puede llegar a confundirte, ¿ya? Entonces, listo. Si se dan cuenta, logramos obtener la cantidad de refinado y la cantidad de extracto. ¿Se dieron cuenta? Llegamos a obtener esas dos cantidades, de extracto como refinado. Son dos cantidades que van a salir por ambas partes, ¿ya? Ahora sí, ahora nosotros podemos ver lo siguiente. Denme un minutito que quiero ver. Sí, está bien. A ver, miren.
Nosotros, entre comillas, dijimos que todo lo que entra tiene que salir. Ese es el balance, ¿correcto? Ahora piénsenlo bien. ¿Cuánto entró? Entró 100 kilogramos de soya y el disolvente son otros 100. Cualquier persona hubiese sumado 100 más 100 son 200 auxiliar. Y si yo sumo el refinado más más el extracto, me da 120. ¿Por qué no son 200? ¿Por qué no son iguales? Usted se está olvidando que el inerte entró y salió lo mismo, si se dan cuenta. Entonces, en otras palabras, dentro de estos 100 kilogramos entró 80 más. O sea, de estos 100, 80 entró y los 80 también volvió a salir. En otras palabras, nosotros si lo vemos de una manera de no analizar el inerte, ¿cómo lo puede ver usted? ¿Qué entró de soluto? Entró 20 kilogramos. De disolvente entró otros 100. ¿Qué salió? 120. Ahí está. ¿Se da cuenta? Es lo mismo. 120 y 120. Porque acá yo estoy sumando 200. ¿Qué cosa? Soluto más inerte más disolvente. Y aquí yo no estoy tomando en cuenta el inerte, porque el inerte son 80. Entonces, esos 80 que te faltan son los inertes a llegar a 200. Eso usted también puede analizarlo, ¿ya? Quiero aclarar eso porque muchos van a querer decirme que por qué acá, si sumo refinado y sumo extracto, me da 120 y en otras palabras, la alimentación son 100 y el disolvente son 100. No se olvide que también el inerte está parte de acá. El mismo inerte que entró es el mismo inerte que sale. Entonces, en otras palabras, nos falta sumar los 80 acá. O en vez de sumarlo, usted lo anula, como yo lo hice acá, y ahora yo en vez de ver 100 en alimentación, netamente yo voy a ver 20, ¿ya? En otras palabras, ¿ok? Entonces, eso sería más que todo lo que nosotros tenemos que darnos cuenta en este tema. Es un poco delicado eso, pero si usted este, sabe bien cómo aplicar eso, no va a tener problema alguno, ¿ya? Entonces, ahora nos queda determinar las composiciones, ¿ya? No va a quedar determinar las composiciones. Como usted sabe, tanto la composición del parte superior e inferior son iguales. Por etapa teórica nos decíamos y lo demostraba que Y1 es igual a X1, ¿correcto? Nosotros sabíamos que ambos van a ser lo mismo, ¿correcto? Y a ver, veamos lo siguiente. ¿Cómo yo puedo calcular eso de ahí? Y le mostramos en las ecuaciones, le llegábamos a mostrar. Y a ver, quiero ver, porque esto es lo que te dice el ingeniero. Y la verdad es que yo lo calculo de otra manera. Y vamos a ver, ¿ya? Te voy a mostrar las dos maneras. Cómo lo hace el ingeniero y cómo lo hago yo, ¿ya? Entonces acá sería cálculo de de las composiciones, ¿ya? A ver, vamos a ver. Así, ahora sí. Voy a pegar. El ingeniero te da esta ecuación, ¿no? Le mostraba ahorita. El ingeniero te muestra esta ecuación. Dice que es lo mismo y dice que es lo que nosotros deberíamos de ocupar para poder encontrar esta composición. Entonces sería la alimentación multiplicado por su fracción en peso, ¿no? En otras palabras sería 100 kilogramos de soluto multiplicado por 0,2 en peso, ¿no? Más son, ¿qué cosa sería acá? A ver, sería su destilado por, bueno, su destilado, ¿cómo se llama? Su disolvente multiplicado por su fracción en peso. A ver, su disolvente son 100 kilogramos de hexano, ¿no? Que son kilogramos de disolvente. Ahora la pregunta es, dentro de estos 100 kilogramos de hexano, ¿hay una fracción en peso? ¿Te especificó que hay una fracción en peso? No, no hay fracción en peso. Es netamente líquido. Si es netamente líquido, ¿cuánto es su fracción en peso? Su fracción en peso, ¿cuánto va a ser? Va a ser cero, ¿ya? Va a llegar a ser cero, por el hecho de que no tiene ninguna parte de él, tiene una parte de peso, ¿ya? En otras palabras, si no te da una YO, no te da este valor de acá, tú esto lo puedes anular, ¿ya? Todo esto va a ser cero. Entonces prácticamente no va a importar que lo coloques, ¿ya?
Igual lo voy a colocar para que entiendan que no interactúan, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos lo que viene a ser el extracto como su refinado, ¿correcto? Ya, a ver, quiero ver yo. ¿Esto cómo sería? Mm, según el ingeniero, nosotros tendríamos lo que viene a ser para el extracto 66,67 y para el refinado lo siguiente, ¿no? Pero en sí, Y1, ¿qué unidades tiene? A ver, veamos primero las unidades. La unidad de Y1 te dice que tiene que quedarte lo siguiente. Te tiene que quedar kilogramo de solución sobre kilogramo de solución retenida. Ya, está bien. Por esa parte, está bien. A ver, déjenme ver. Sí, está bien. Tiene razón. Entonces, refinado, el extracto va a ser esto de acá, más el refinado va a ser esto de acá. Y ahí está. Si usted lo saca en su calculadora, Y1 te va a dar, ¿cuánto? 0,167 kilogramos de solución sobre kilogramo de solución retenida, que esto es lo mismo que decir X1, ¿no? Es lo mismo, ¿ya? La ecuación del ingeniero. Ahora sí, así se calcularía. Esas son las composiciones que va a tener el flujo superior o el flujo inferior. Son iguales, ¿ya? Y a ver, a lo que a mí, o mi manera, le voy a mostrar. Yo recomiendo que hagan esto, pero yo lo veía de otra manera. A ver, veamos. De otra forma, sería de la manera siguiente, ¿ya? A ver, veamos. Creo que está en la ayudantía 6, la ayudantía 7. Sí, ya. Sería así. Nosotros sabemos que X1 o Y1 dice que es igual a qué cosa? A XS sobre kilogramo de solución retenida, ¿no? Sabemos que esa es su unidad, ya, está bien. Ahora la pregunta, y es un poco más teórico, ¿ya? Miren, se dan cuenta lo siguiente, les voy a mostrar. Miren, nosotros veíamos XM, yo les mostraba, lo vamos a ver más después. ¿Qué es XM? Es la composición de la mezcla. ¿La mezcla qué cosa es? La mezcla es extracto más refinado, en otras palabras, ¿ya? Esa es la mezcla. Extracto más refinado, ya. ¿Se dan cuenta que esta ecuación es la misma que acabo de ocupar? Bueno, no es la misma porque acá cambió, ¿no? Acá colocamos E1 y R1, ya. Pero si usted se da cuenta, M o la mezcla que yo le llamo está multiplicado por la composición que tiene tanto la composición que tiene tanto para el refinado como para el extracto, en otras palabras. Si se dan cuenta, nosotros habíamos hecho un balance de soluto igual a una mezcla, que la mezcla va a ser E1 más R1 y su composición, XM, ya, la composición de esa mezcla. Y en otras palabras, esa composición de esa mezcla dice que también va a ser igual a lo que nosotros tenemos acá, Y1 y X1. En otras palabras, chicos, ustedes pueden decir que Y1 es igual a X1 y es igual a XM. Te debería dar lo mismo. Y si no da lo mismo, si se da cuenta, no va a dar lo mismo. Miren acá, a ver, XM es igual a esto. Nosotros dijimos que esto se anula, ya. Acá, 100 por 0,2 es 20. Listo. La alimentación, esto tendría que estar en base al soluto, ¿ya? Solutos son 20 y acá el disolvente son 100. Y esto igual te va a seguir dando 1,67, ¿ya? Te va a seguir dando lo mismo. Te da lo mismo, ¿ya? Eso quiero aclarar. Entonces, nosotros podemos aplicar esto, podemos aplicar lo otro. Al fin de cuentas, XM es lo mismo que esto de acá. Es lo mismo, ¿ya? Porque al fin de cuentas se hace referencia a la mezcla que tiene el extracto más refinado. Y eso es a lo que yo quiero llegar. Y lo voy a mostrar. Es así como la ingeniera Moyoja así nos mostraba, que algunos ya llegó a pasar con ella.
si usted lo va a entender de esta forma. Yo me acuerdo que lo entendí así. Miremos. Kilogramo de soluto sobre la kilogramo de solución retenida, ¿no? En otras palabras, ¿qué teníamos nosotros? Acá. ¿Cuánto es el soluto que nosotros tenemos en la mezcla? Porque al fin de cuentas, nosotros lo vemos esto como mezcla también. En la mezcla, nosotros acá tenemos ¿qué cosa? Tenemos que la mezcla, como les comentaba, puede ser esto o puede ser esto, ¿ya? Pueden ser ambos casos, porque al fin de cuentas, nosotros mostramos que acá la alimentación más su disolvente más el extracto más refinado es lo mismo que mezcla. Entonces, ¿la mezcla es esto o la mezcla es esto? Ambos son iguales, ¿ya? La mezcla puede ser cualquier cosa de esos dos valores, ¿ya? Entonces puede ser tanto la izquierda como la derecha. En este caso vamos a ver la izquierda, porque son los datos que tenemos. ¿Cuánto es el kilogramo de soluto en esta parte de acá? Solamente tenemos soluto en la alimentación, ¿correcto? Que son 20. Igual, tenemos qué cosa. A ver, bajemos un poquito. Tenemos acá la ecuación. Kilogramo de soluto en la mezcla de alimentación más disolvente, ¿qué te dice? Los kilogramos de solutos existentes solamente en esa mezcla son 20. Los kilogramos de soluto más disolvente en esta mezcla, ¿cómo son? Solamente nosotros contamos con ¿qué? Con 20 de soluto, con 80 de inerte y con 100 de disolvente. Esos son los valores que usted tiene en la parte izquierda. Y te dice que para encontrar Y1, para encontrar X1 o la composición de las mezclas, tiene que ser, ¿qué cosa? El soluto más kilogramo de soluto más disolvente. Entonces, si usted analiza esto, analiza la parte izquierda, ¿cómo sería? Coloca cuánto soluto hay en la parte de arriba. Sería 20. ¿Cuánto soluto hay en esta mezcla? Hay 20. ¿Y cuánto disolvente hay en esta mezcla? Hay 100. Uy, lo hice feo. Ya. Y listo. Entonces te daría lo mismo, ¿no? Te da igual 0,167. ¿Qué es esto? Usted lo puede ver, como le digo, como esta parte de acá, como la parte izquierda. Usted va a analizar, solamente tengo 20 de soluto, tengo 80 de inerte y tengo 100 de disolvente. Y lo reemplazo como son las unidades correctas, ¿no? Por eso les decía, es muy importante ver qué unidad va a tener esa composición y de acuerdo a esa composición usted lo puede reemplazar. Sirve esa forma o sirve la forma del ingeniero, que prácticamente tampoco se complica la vida y literalmente él copia lo mismo. Si se da cuenta, al fin de cuentas esto es lo mismo, ¿ya? Entonces, son dos maneras y yo les enseño más que todo porque sí lo veo bien, sí lo veo que pueden llegar a aplicarlo alguna vez, entonces espero que me entiendan. Ahora, ¿el ingeniero te puede colocar mala nota si lo hace de la otra forma? No. Si usted lo hace y le llega a explicar y te hace problema el ingeniero, tú le llegas a explicar al ingeniero, es lo mismo, ¿no? Él no te va a decir, no, está mal. No. Mientras a ti te sale el resultado, va a estar bien, ¿ya? Eso es con el ingeniero. Eso es lo bueno del ingeniero, ¿ya? Entonces, sería de esta manera que nosotros podemos calcularlo, tanto con una ecuación bastante grande o literalmente si usted sabe analizar o sabe identificar muy bien esta parte izquierda, miren cómo de corto se hace, ¿no? Prácticamente lo que hice acá es lo mismo que esto. Al fin de cuentas, la suma de estos dos es 120 y acá está 120 y acá está 20, que es lo mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, es muy parecido. Está, entre comillas, bien, nos da lo mismo, aplíquenlo para cualquier ejercicio que quieran ustedes ver. Este, y bueno, entonces vamos a hacer uno más que viene a ser la recuperación del extracto. Más que todo, ¿por qué nos sirve esto? Porque sí he visto que a veces te llega a preguntar esto de acá. Entonces, por si acaso lo voy a mostrar, chicos. Y eso sería todo. Este es el ejercicio más básico que nosotros vamos a tener en este tema de una sola etapa. Mientras más adelante entremos al tema, va a ser un poquito más pesadito. Y por ejemplo, para una sola etapa no es necesario hacer gráfica, ¿ya? Más adelante usted se va a dar cuenta que sí vamos a ocupar gráfica. Así que ya con eso nosotros vamos a verlo de manera presencial. Mejor, ¿ya?
Entonces, Y1, ¿cuánto sería? Estoy aplicando la fórmula para ver el rendimiento o la recuperación. ¿Ok? Sirve para ver el rendimiento o la recuperación. Son dos partes, son dos formas que usted le puede llegar a preguntar el ingeniero. Entonces, Y1 va a ser igual a ¿qué cosa? A lo que acabamos de calcular. Esto de acá. ¿Ya? Y la alimentación por su fracción en peso. Y acá está. Miren. Entonces, ¿cómo te va a quedar la unidad? Esto se simplifica con kilogramos de solvente. Kilogramos de soluto se va a simplificar con kilogramos de soluto. Si usted lo quiere multiplicar por 100%, nosotros no tendríamos la recuperación. ¿Cuánto es el rendimiento o la recuperación que usted sacó de total de la soya? ¿Cuánto aceite usted logró obtener de esta soya? 55%, en otras palabras. ¿Correcto? Entonces, eso es lo más importante. Eso es una pequeña ecuación que el ingeniero sí llega a enseñar y como ustedes saben, eso saben, les puede preguntar lo que sea, cualquier ecuación que te muestre. Y ahí está, ¿ya? Aunque no esté en el enunciado, lo coloque por si acaso, ¿ya? Este es el ejercicio más básico, como les comentaba. Puede ser tedioso si usted se equivoca o no sabe identificar, pero tampoco es mucho lío, ¿ya? Entonces, la siguiente clase nosotros vamos a ver ya múltiples etapas, ya no solamente una, vamos a analizar más etapas. Y sí puede llegar a variar un poco y vamos a ver las diferentes casos, ¿ya? También vamos a ver la gráfica, yo creo que en dos ayudantías, ¿ya? Entonces, yo no sé si quedó alguna duda. Si quieren me la dicen ahorita o si quieren cuando ya vean la grabación me lo preguntan, ¿ya, chicos? Entonces, eso sería todo por hoy, la verdad. Espero que quede claro y todo lo voy a subir al claro, ¿ya?